Bien, por aquí tenemos la ideología real en Judá e Israel durante la monarquía. En la antigüedad, la religión y el Estado formaban prácticamente una sola institución. El Dios nacional de Judá era Yahvé, mientras el reino de Israel era uno solo. El Dios de Judá en el sur era también el de Israel en el norte. Luego de la división del reino, aunque Yahvé seguía siendo el nombre de Dios de ambos reinos, estos fueron adorados de manera distinta, como si fueran dos dioses diferentes. Dios como creador era dueño de todo. Ya que él no estaba personalmente administrando, necesitaba un vicerregente humano, y ese era el rey. Entonces comienza a llamarse en Judá al rey como hijo de Dios. Hay referencias de esto en el Salmo 2, capítulo 7 y el Salmo 89, versículo 7, perdón, en el Salmo 2, versículo 7 y Salmo 89, versículos 27 al 28. Se consideraba al rey como un ser humano con rasgos divinos. Y déjenme decirle que esto no era ajeno a los pueblos vecinos también, ¿ok? De alguna manera había una especie de culto al emperador, culto a los emperadores de los imperios circundantes, Egipto, Babilonia, Siria. O sea, de alguna forma, la figura del rey siempre tenía esta connotación particular y especial por encima de los otros ciudadanos del reino. Si el Dios de Israel era el dueño divino de todo, su vicerregente aquí en la tierra era el dueño humano de todo. Y todo significa el territorio y la gente. Normalmente en la antigüedad, añado que tanto los reyes como los emperadores, de alguna manera, hasta la época romana, tenían hegemonía sobre la vida y la propiedad de sus súbditos. Ya en Roma la cosa iba un poquito, ¿verdad? Más, no sé si la palabra organizada sea correcta, pero ya iba, ¿verdad? Habían leyes, había un sistema jurídico un poco, de hecho, un sistema jurídico del cual el sistema jurídico occidental bebe, ciertamente se alimenta, y hay muchas cosas de nuestro sistema jurídico y del de Occidente que se originan un poco en el sistema jurídico romano. Ya. ¿Qué papeles jugaba el rey? Pues miren, básicamente, líder máximo del culto oficial, administrador del territorio del Dios nacional, garantizador de la integridad del sistema jurídico y líder militar máximo y protector de su pueblo. Vean el Salmo 2 es uno que de alguna manera nos invita a reflexionar sobre ese asunto. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor, les dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección.
Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que hacen protección en Él. Fíjense cómo de alguna manera este salmo evoca la sanción divina sobre el rey y sobre la autoridad de Israel, ¿no? Es el respaldo de Dios al rey y básicamente el salmista está declarando la autoridad de Dios depositada sobre la figura del rey, pero debemos entender que los pueblos vecinos de alguna manera era parecido también, ¿no? Y claro, en las culturas de la antigüedad, recuerden que no existía ese concepto de la separación de iglesia y Estado, o de la religión y el Estado, como hoy nosotros lo conocemos en Occidente y en América, ¿verdad? Eran unas autoridades delegadas e integradas a la vez. Y el rey era el receptor de esa autoridad y de esa hegemonía, de ese poder sobre los súbditos de él como líder político y militar, pero también como representante de alguna manera de la autoridad de Dios en la tierra. Todos recordaremos la narrativa en el Antiguo Testamento de Salomón, habiendo solicitado sabiduría a Dios, el hijo de David. Le llega este caso de dos mujeres que alegan ser la madre de un niño, de una misma criatura. Y se dice que Salomón solicitó sabiduría a Dios y que nadie tuvo más sabiduría que él en la tierra. ¿Cuál es la estrategia? Que Salomón como juez, véanlo en ese contexto, o sea, aquí tienen la figura del rey como juez al que se le trae una controversia y él va a resolver la controversia. ¿Qué hace Salomón? Dice, pues no hay ningún problema. Vamos a picar este niño por la mitad y le daremos una mitad a cada una de las que dicen que es su madre. Y entonces, evidentemente, fue riesgoso, pero inmediatamente la verdadera madre del niño dice, no, déselo a ella, no lo vayan a cortar por la mitad, porque evidentemente el niño iba a morir. O sea, qué manera poco ortodoxa de resolver la controversia y riesgosa, diría yo, pero sacó a la luz la verdad. Así que ahí vemos en el rey Salomón, en ese punto, un juez que está tomando posición, está investigando y está tomando posición sobre una controversia que él debe luego dirimir o debe decidir. ¿Okay? Así que vean el poder y cómo bíblicamente en el Salmo 2 hay un poco de eso. Así que en otras palabras, el rey nos es presentado como vicerregente de Dios, pero también era el buen pastor de su pueblo. Ahora bien, hay una nota ahí al calce del documento. Una de las características de los animales a los que conocemos como ovejas es que son de los animales más tontos y más indefensos en los campos. ¿Qué les parece nosotros que siempre hemos evocado el que somos las ovejas de Dios, que en aquella época se veían también el pueblo de Israel como las ovejas de el rey David o del rey Salomón o cualquiera de ellos? Es que las ovejas necesitan mucha dirección y de alguna forma, no lo digo peyorativamente, pero la realidad es que el rey y todo el aparato religioso que funcionaba junto a él tenían la responsabilidad de dirigir en el nombre del Señor a su pueblo. La ideología real, cómo funcionaba esto. Déjenme decirle que de hecho hasta el día de hoy, aunque ya la mayor parte de los estados del mundo son estados laicos, si los pudiéramos llamar así, excepto el Vaticano, ¿no? Que el Vaticano en sí mismo es un estado, está reconocido como un estado, ¿verdad? El Papa de Roma es un
es un funcionario que es el líder de un estado. Y así es reconocido, por eso es que llega a algún país, le ofrecen honores de naturaleza de hombre de estado, ¿no? Así que el Vaticano es como que una especie de estado dentro de otro estado, que es Italia. Sin embargo, todavía hoy hay países como Irán, por ejemplo, en donde la figura máxima de autoridad es una figura religiosa. En Inglaterra, aunque en la praxis pueda funcionar de otra manera, en el papel la figura máxima de autoridad es la reina, quien a su vez es la figura máxima de la iglesia de Inglaterra también, de la iglesia anglicana. Así que lo que todos sabemos es que ya de hace muchos años los reyes en Inglaterra han delegado eso a un arzobispo, no estoy seguro si es el de Canterbury, y esas funciones religiosas las hace ese arzobispo, ¿no? Pero de todas maneras, jurídicamente, ella sigue estando por encima de toda la estructura de gobierno religiosa y de gobierno estatal, políticas, ¿no? Pero los demás países en general ya han hecho ese tipo de separación, ¿verdad? Y las figuras políticas, incluyendo el Estado de Israel, las figuras políticas están en un nivel y las figuras religiosas están en otro nivel y funcionan de esa manera. Aunque tengan connotaciones, ¿verdad? Y influencia religiosa, porque todo de alguna forma entienden que el Estado de Israel, por ejemplo, tiene algunos niveles de protección en favor de la religiosidad judía. Pero fíjense cómo ellos han permitido también, con muchísimas restricciones y mucho poder de por medio, otras manifestaciones, ¿verdad? Vemos manifestaciones cristianas dentro de la nación de Israel, en la actualidad me refiero, y manifestaciones islámicas también dentro del territorio de Israel en la actualidad. Pero sí sabemos que obviamente eso, entre tanto, no amenace el status quo religioso judío. Y a mí me parece que parte del conflicto palestino, esto ya es una opinión muy personal mía, no tiene que ver con... Parte del conflicto está en manos del gobierno de Israel en este momento, conflicto israelí-palestino, o sea, de la misma manera que es muy probable que si ellos cedieran parte de ese territorio y permitieran, como aparenta haber una especie de autoridad palestina dentro del territorio israelí, pero está ciertamente muy limitada y eso es lo que provoca este continuo choque con organizaciones más fundamentalistas palestinas, islámicas me refiero, porque recuerden esto, no perdamos esto de vista. Parte del pueblo palestino en Israel es cristiano, o sea, muchos de los cristianos que existen hoy en Palestina, en Israel, son palestinos de origen que han nacido o se han convertido al cristianismo. Y también hay otras manifestaciones etíopes o de Europa o de América que han llegado allí y han establecido programas o ministerios con un sentido o con una perspectiva o con un origen cristiano, ¿verdad? Cristiano. Por eso usted visita, yo nunca he tenido, ¿verdad?, esa oportunidad, pero usted visita Tierra Santa, va, por ejemplo, a Jerusalén y a algunos otros lugares, y usted va a encontrar iglesias cristianas, de distintas confesiones, ortodoxa griega, etíopes, católicos romanas, luteranas, de otras denominaciones también, con ministerios de algún tipo. Así que interesante, ¿verdad? Y hay, como la mayor parte de los países, hay misioneros cristianos allí que están haciendo labores específicas. Pero eso con la ideología real. Hay un documento que les envié que ¿por qué no aparece Jehová ni Yahvé en la nueva versión internacional? Mire,
Algunos es posible que hayan visto o hayan encontrado en las redes o en los medios de internet personas atacando las traducciones modernas de la Biblia, diciendo que han eliminado el nombre de Jehová como la Biblia de Reina Valera utilizaba. Me refiero más bien a algunos sectores de iglesias evangélicas, porque las traducciones de la Biblia modernas, en su mayoría, prácticamente todas, a partir de los años 60 para acá, han utilizado otra expresión para referirse a Dios. Aquí hay un artículo de una publicación llamada Fidelidad e Integridad que se hizo junto con la producción de la traducción Nueva Versión Internacional, que es una traducción hecha por un equipo de traductores bíblicos de la Sociedad Bíblica Internacional. Edesio Sánchez Cetina es un traductor de la Biblia latinoamericano y aquí les incluyo este documento. Vamos a ver si de manera rápida podemos leer gran parte de él. Dice de la siguiente forma: la Nueva Versión Internacional, al igual que otras versiones contemporáneas de la Biblia, pone la palabra Señor en lugar de las correspondientes 4 consonantes del texto consonatal hebreo, conocidas como el tetragramatón, ¿verdad? Que sería, en el español, sería la Y, la H, la V y la H, ¿no? A primera vista, para quien conoce el sentido de la raíz hebrea que forman esas consonantes, Y, H, V y H, no tiene nada que ver con Señor. El significado de Y, H, V y H, me puedo referir a ese término como el tetragramatón también, que eso es lo que aparece escrito en algunos de los textos hebreos del Antiguo Testamento. En hebreo aparece ese tetragramatón. Eso está relacionado con el verbo hebreo que se traduce al castellano como ser. Mientras que Señor es la traducción de la palabra hebrea Adonai. Más adelante él va a mencionar que también la palabra griega, porque recuerden que más tarde en la historia el griego entra en juego en las traducciones bíblicas. En el griego, Señor, el griego, lo que en español se traduce como Señor, en el griego es la palabra Kyrios, con K y Y, Kyrios. Bueno, dije que la palabra Adonai es la que se utiliza en la Biblia, en el idioma hebreo, para referirse a Señor, mientras que Yahvé o el tetragramatón, esas 4 sonidos consonánticos, se utiliza o se traduce normalmente como ser. Aunque se ha debatido mucho el origen y el significado exacto del tetragramatón, el consenso general de los especialistas es que el tetragramatón significa simplemente Él es. Esto se deduce como consecuencia lógica de la forma verbal en primera persona que aparece en Éxodo 3:14. Yo soy. Recuerden cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, y si me preguntan quién me envía al faraón, ¿qué yo le voy a contestar? La respuesta, según el texto bíblico de parte de Dios para Moisés, fue lo que contiene el tetragramatón y que se traduce en yo soy. El pueblo dice de Dios, entonces, Él es. La forma verbal detrás de esta traducción es un imperfecto del tema verbal conocido en la gramática hebrea como kal, la forma simple del verbo hebreo. Su pronunciación parece ser la de Yahvé o Yahvé sin la H también. Así lo comprueban algunos textos griegos de la época patrística. Recuerden que lo próximo que ocurre con el texto hebreo del Antiguo Testamento es la Septuaginta, es traducida al griego. Y ahí es donde se buscan términos que puedan ser equivalentes en griego.
a la expresión que se hace acerca de Dios. Miren, este nombre, Yahvé, dejó de pronunciarse desde la época del Antiguo Testamento, concretamente durante el exilio, cuando se tradujo la Biblia hebrea o Antiguo Testamento al griego. Los traductores usaron en forma sistemática la palabra Kyrios, Señor, en lugar del tetragramatón o Yahvé. Así se respetó la tradición y la práctica impuesta, y esto es lo importante, o sea, este es el porqué de todo esto, impuesta por los judíos de evitar pronunciar el nombre sacrosanto de Dios. O sea, el nombre de Dios, según las tradiciones más antiguas judías, no debía siquiera ser pronunciado. En las sinagogas, donde el texto hebreo siguió en uso, cada vez que aparecía en la lectura la palabra del tetragramatón, o lo que en español podríamos intentar pronunciar como Yahvé, el lector automáticamente pronunciaba la palabra hebrea Adonai o Señor, que Adonai es hebreo, Kyrios es griego. Los autores del Nuevo Testamento utilizaron la palabra Kyrios para representar el tetragramatón o Yahvé. De manera que en las citas que tenemos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra Kyrios, que significa Señor, en lugar de Yahvé. Muchos siglos después, ya en plena era cristiana, los eruditos judíos, conocidos como masoretas, inventaron una puntuación vocálica y la unieron al texto consonantal sin violentar su integridad. Eso se hizo para evitar la pérdida de la pronunciación correcta y del sentido o significado correcto de las palabras hebreas. Así, cada palabra hebrea de lo que hoy se conoce como el texto masorético tiene el texto consonantal acompañado de su respectiva puntuación vocálica. Sin embargo, eso no sucedió con el nombre de Dios, con Yahvé. Los masoretas no colocaron las vocales correspondientes, sino que acompañaron el texto consonantal Yahvé con los puntos vocálicos de Adonai, de Señor. La intención era comunicarle al lector que aunque estuvieran presentes las consonantes del nombre sacrosanto de Dios, este no debía pronunciarse, sino que en su lugar se pronunciaría el equivalente hebreo de Señor, es decir, Adonai. Esta práctica, que también se sigue en algunas otras palabras del texto bíblico, se conoce con la expresión kereb o kedib. Así se lee o así se escribe. A principios del siglo XII, después de Cristo, surgió el anhelo por proveer a la cristiandad de nuevas traducciones bíblicas hechas directamente de los idiomas originales y no del latín como la Vulgata, traducción hecha por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Y así fue como se inició la escritura y la lectura de la palabra Jehová. Esta palabra es una forma híbrida que está formada por las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai. La palabra Jehová no existe, pues en sí, en el texto original hebreo de la Biblia, es una invención del siglo XII que resultó de la combinación de las consonantes del término Yahvé con las vocales de la palabra Adonai. Cuando se tradujeron Biblias como la de Reina Valera del siglo XVI después de Cristo, se siguió esa práctica. Por eso es que hasta el día de hoy, todas las revisiones y versiones basadas en la de Reina Valera usan Jehová para referirse al nombre de Dios. Si se quisiera traducir literalmente el nombre original de Dios, se deberían usar las formas Yahvé con H o Yahvé sin H. Así hacen varias versiones contemporáneas, como la Nueva Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Sin embargo, la mayoría de las versiones, tanto católicas como protestantes, prefieren usar el título Señor. De esta manera se
se respeta la tradición establecida en los textos hebreos transmitidos por los judíos desde la antigüedad hasta nuestros días. Y se evita usar de manera indiscriminada el nombre sacrosanto de Dios. Además, el título Señor ha probado ser la mejor opción para el uso y aceptación de una traducción bíblica en el ámbito universal. El uso de la palabra Jehová no solo hace caso omiso de la realidad lingüística del nombre divino, sino que crea muchas resistencias entre círculos tanto judíos como de otros cristianos y creyentes ilustrados, que no ven la razón para que se siga utilizando un término que nunca estuvo en los originales de la Biblia. Por el contrario, la palabra Señor, como traducción del griego Kyrios, que es a su vez la traducción del nombre hebreo Adonai, que es hebreo, Adonai, se traduce al griego como Kyrios. Sí es un término bíblico con el que se identificaba a Dios. Y ya lo hemos dicho, era el término que los judíos pronunciaban, Adonai, siempre que aparecía el tetragramatón inefable del nombre de Dios, Yahvé, el cual no les era permitido pronunciar. Ese documento lo han recibido y lo pueden leer nuevamente con un poquito más de calma. ¿Qué hacemos con Reina Valera entonces? Seguimos pronunciando Jehová. O sea, no hay ningún problema con eso. Lo que estamos afirmando con esta lectura es que si el hermano Juan o la hermana Juanita supieran hebreo, conocieran el idioma hebreo antiguo y fueran a alguno de los rollos del Pentateuco en hebreo a leer, no encontrarían el nombre Jehová escrito en ese idioma. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? Bueno, nos sirve para hacer, número uno, referencias correctas. Número dos, referencias correctas a Dios, ¿verdad? Porque no aparece ese nombre en la Biblia. Es un nombre utilizado a través de la historia, creado para mencionar a Dios, sin mencionar lo que aparentemente podría ser la referencia más directa que se hace a Dios. Éxodo capítulo 3, yo soy. ¿A quién le digo que me envía? Al pueblo de Egipto y al faraón. Y la respuesta de Dios fue, dile que yo soy, te envía. Que yo soy el que soy. Así que vean todo el peso que una expresión como esa incluye en el ser de Dios. Él es, ¿verdad? Y así era como quizás en algún momento se refirieron a Dios los judíos. Pues con el tiempo, al poner eso por escrito, se pusieron los sonidos consonánticos que para poderlos pronunciar usando algunas de las vocales del término Adonai, que significa Señor, pues para poder pronunciar tetragramatón, usted no lo puede pronunciar porque no tiene consonantes, ¿verdad? Son tetra, cuatro, voy a poner, mira, 4 letras consonantes que no se pueden pronunciar si usted no pone vocales entre medio. Así que si usamos algunas de las vocales del nombre Adonai, pues posiblemente podríamos pronunciar el tetragramatón como Yahvé, ¿verdad? Ok. No hay ningún problema con seguir leyendo la Biblia de Reina Valera o anteriores versiones o traducciones, mencionando el nombre de Jehová, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor en esa traducción. Pero si usted busca ese mismo salmo en otras traducciones modernas, que no parten de la traducción de Reina Valera ni de la Vulgata Latina de San Jerónimo, si usted busca varias traducciones modernas que lo que han hecho es ir a los idiomas originales y de ahí traducir directo al idioma que se quiere publicar. No importa el idioma que sea, muchas traducciones modernas lo que han hecho esos equipos de traductores que sí conocen hebreo bíblico y arameo y sí conocen griego koiné, griego antiguo, es ir a esos escritos, a esas copias de esos escritos y traducir directo de esos idiomas bíblicos
al idioma que quieren publicar. Esto nos explica por qué esas traducciones modernas no usan el nombre de Jehová, ¿verdad? O el nombre Jehová, la expresión Jehová. No la usan porque están tratando de ser lo más fieles posibles a los textos originales, a las expresiones originales y respetar también de alguna manera un poco la tradición de los judíos de no mencionar el nombre de Dios por considerarlo un nombre sacrosanto, ¿verdad? Un nombre, ¿recuerdan el llamamiento de Isaías en el capítulo 6 del profeta Isaías? ¿Qué fue lo que él dijo cuando él interpreta que está ante la misma presencia de Dios? ¿Qué fue lo que él dijo? Ay de mí, hombre de labios inmundos, que vive en un pueblo de labios inmundos. Estoy muerto. O sea, si estoy viendo a Dios, estoy muerto. Y entonces, ese era el concepto de pronunciar a Dios, el nombre de Dios, por un ser humano frágil, un ser humano que no es imperfecto, un ser humano que no es divino, era una ofensa, posiblemente para Dios y para la comunidad religiosa. Así que lean de nuevo el documento y espero que puedan de alguna manera simplemente comprender el por qué las traducciones modernas no usan el nombre de Jehová dentro de estas traducciones nuevas. Y hay una serie de traducciones. Cuando digo modernas me refiero ya a algunas que tienen décadas, ¿no? Pero digamos del siglo XX para acá, de mediados del siglo XX para acá. Reina Valera de 1960, que es una Biblia preferida en Latinoamérica, ciertamente es la Biblia con la que quizás muchos de nosotros nos criamos y pues conocimos al Señor y todas esas cosas. Se ha tornado una traducción muy devocional. Y hace poco compartía con algunos hermanos, particularmente de Venezuela, diciéndoles que no olviden de mis comentarios y de algunos escritos que siempre hemos estado afirmando en este curso que hay dos maneras básicas de acercarnos a las Escrituras. Una manera devocional, ¿recuerdan aquel ejemplo en la primera clase de el bizcocho, el frosting, el merengue, como le dicen en Venezuela, de la torta y el merengue, y de la teología arraigada que yo mencioné, que era esta teología, este entendimiento de Dios básico con el que Dios nos llamaba? Pues Dios, a muchos de nosotros, Dios nos llamó usando textos bíblicos de Reina Valera de 1960. No hay ningún problema con eso. Dios se nos reveló. Dios nos llamó. Fantástico. En el caso de los hermanos católicos, hay toda otra serie de traducciones de la Biblia que también, de alguna manera, utilizaron expresiones que son equivalentes al Jehová, el que se utiliza en las traducciones de Reina Valera de 1960 y anteriores a 1960. En inglés pasa lo mismo. La traducción King James usa al the Lord, el Señor, pero hay traducciones al inglés que utilizan Jehová como el nombre para mencionar a Dios. Igual, les aplica igual lo que acabo de mencionar o compartirles. Cuando vamos a acercarnos a las Sagradas Escrituras de manera devocional o en el nivel de la teología arraigada, no importa cuál sea la anotación que utilicemos, la traducción que utilicemos, no importa, porque el sentido que vamos a utilizar y a recibir de esas escrituras es el sentido espiritual y de alguna manera Dios nos va a hablar de la manera que nosotros lo entendemos. Ahora, cuando queremos ir a la torta, al bizcocho, al nivel de la teología deliberativa, debemos utilizar y buscar quizás traducciones
que abonen al verdadero entendimiento original de Dios o a la nomenclatura, al nombre, cómo se le llamó originalmente a Dios, pero respetando también las tradiciones que en la antigüedad utilizaron aquellos que primero recibieron esas escrituras. En el caso del Antiguo Testamento, pues el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Miren, Dios nos va a hablar de todas formas. Dios se va a revelar de todas formas. Así que no debería convertirse en un issue, como se dice en inglés, o en una afirmación de conflicto si el nombre Jehová es o no es, si el nombre Yahvé es o no es, si el nombre Adonai o el Kyrios en griego o el Señor en español. No, y de igual manera la utilización o la no utilización de Yahvé o de Jehová en las traducciones bíblicas no devaloriza el mensaje que contienen. Lo que deberíamos afirmar es que si nosotros estamos estudiando las Sagradas Escrituras de manera deliberativa, de alguna manera tenemos que acercarnos a ellas de la forma más fidedigna, más fiel a cómo se escribieron. ¿Ok? Pero como ninguno de nosotros dominamos probablemente o algunos no conocemos el idioma original hebreo o arameo o el griego koiné, pues entonces necesitamos de las traducciones bíblicas al español. Y eso es parte de lo que les recomendé desde el principio, que la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy es una de las buenas traducciones al español hechas directamente del hebreo, arameo y griego al español. Igualmente Nueva Versión Internacional, igualmente la Biblia de Jerusalén, igualmente otras traducciones como la versión popular. Ahora hay otras traducciones más recientes, como por ejemplo la traducción de Reina Valera Contemporánea, RVC. Ya en esa traducción, Reina Valera Contemporánea, tampoco se utiliza el nombre Jehová cuando se hacen referencias a Dios. Así que no queremos que esto cause ningún caos ni ninguna prueba de fe, si lo quiere poner de esa forma. Es simplemente que queremos comprender por qué biblistas se refieren a Dios como Yahvé o como el Señor o como Adonai, que sería un término hebreo, y otros, y nosotros seguimos leyendo en algunas traducciones como Reina Valera del 60 el nombre Jehová, ¿no? Es para entrar en ese estado de comprensión del por qué es que estas nuevas traducciones de la Biblia, Nueva Traducción Viviente es una de las traducciones recientes también, y he observado que no utiliza tampoco el nombre de Jehová. Así que conservándonos lo más fieles posibles a lo que fue la práctica del pueblo judío en sus escrituras hebreas y la práctica de los primeros cristianos en las escrituras en griego que se escribieron en el Nuevo Testamento, que el término para referirse a Dios fue Kyrios, que es una traducción al griego utilizada partiendo del término Adonai, que se utilizaba en hebreo. Pues lo lógico sería que al traducirlo al español, Kyrios significa Señor, igual que Adonai, pues se utilice el término Señor. Y usted verá que en algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, de esas traducciones modernas, dirá, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bien, así que es tan simple como eso. Bueno, por aquí estamos compartiendo algunas notas sobre imprecación. Según el Diccionario Práctico de la Lengua Española, edición Espasa, imprecar es manifestar con palabras el deseo vivo de que alguien reciba mal o daño. Se puede aplicar el concepto de maldición, que en el hebreo bíblico es muy rico en connotaciones,
expresando siempre reacciones de temperamentos pasionales. Se maldice en la ira, humillando, despreciando, aborreciendo, jurando. En la Biblia griega se encuentra sobre todo la raíz ara, contenida en el término katara, que designa la oración, el voto, la imprecación, y evoca más bien al recurso de una fuerza superior en contra de aquello que se maldice. La maldición evoca el terrible poder del mal y del pecado, siguiendo el patrón y la lógica de causa y efecto. Así que veremos expresiones como la siguiente: porque has hecho tal cosa, o si haces aquello otro, te alcanzará el mal. Esto coincide perfectamente con los elementos de la doctrina de la retribución. El documento tiene una nota al final que lo que esa doctrina resumida, en resumidas cuentas dice es: si te portas bien, Dios te bendice; si te portas mal, Dios te maldice o te castiga. Y recuerden, esa era la controversia en el libro de Job. Los amigos de Job le decían a Job: Job, a ti te han pasado cosas malas, antes todo te iba bien, tú vivías en abundancia, tenías una tremenda familia, pero algo tú has hecho, algún pecado has cometido, por lo cual estás en desgracia ahora. Y esa concepción, déjenme decirle, esa doctrina de la retribución es la que permea en la sociedad de Jesús. Y yo me atrevería a afirmar que todavía hoy, entre los cristianos, hay mucho de doctrina de retribución todavía permeando. Hace algunas décadas, en el siglo pasado, hubo la doctrina aquella de la superfe, la teología de la superfe, en donde afirmaban básicamente, ¿verdad?, en naciones del primer mundo, o en naciones desarrolladas prácticamente, ¿no?, podían darse el lujo de pensar de esta manera, que si usted se enfermaba era porque usted no estaba haciendo la voluntad de Dios, que si usted estaba en precariedad, en necesidad, era porque era un castigo de Dios. Y fíjense que parecido a lo que pensaban los judíos de la época de Jesús y de la antigüedad, de antes de la época de Jesús. Claro, eso tuvo su validez junto con la superfe, ¿no? Que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo los daré. Pues la superfe afirmaba de alguna manera que el que pedía y no recibía era porque sencillamente no tenía la fe suficiente para recibir lo que estaba pidiendo. Y ustedes y yo sabemos que las cosas no funcionan de esa manera. Ustedes y yo sabemos que de alguna forma hay múltiples otros elementos y circunstancias alrededor nuestro que definitivamente tienen el poder sobre nuestras circunstancias y que están fuera de nuestras manos, y no podemos achacarlo todo a Dios. Ahora bien, para maldecir, es importante, para entender el concepto de la antigüedad, para maldecir a alguien es preciso tener cierto derecho sobre su ser profundo, derechos de naturaleza legal o paterna, o de la miseria y la injusta opresión sufrida. Hay algunos ejemplos que expreso ahí, como el Salmo 137, el verso 8 en adelante, Job 31:20, Job 38 en adelante, Santiago 5:4. O sea, una maldición o una expresión de maldición sobre otra persona, según los antiguos, no podía ser así por el mero hecho de, que hoy me levanté de ese lado de la cama y quiero maldecir a alguien. Para que tuviera, según ellos, algún efecto, tendría que ser alguien que tuviera poder parental sobre el individuo que se iba a maldecir, o que tuviera algún efecto, alguna consecuencia de miseria, ¿verdad? Si yo fui víctima de algún acto de otra persona
que causó mi miseria, que causó mi infelicidad, eso me daba a mí, me daba la capacidad para yo poder maldecir de vuelta a ese que me oprimió. Así que ese era el entendimiento. Vamos a la prehistoria de la maldición sobre el mundo. Desde los orígenes hasta el presente, la maldición, está presente la maldición como antítesis a la bendición de Dios. O sea, leemos en Génesis 3, 14 al 17 y leemos Génesis 1, del 22 al 28. El pecado es un mal que la palabra creadora, el logos, no crea, sino revela. Una gente ha dicho, pues ¿quién creó el mal? Dios. No, Dios revela la maldad, la muestra. Dios bendice porque es Dios vivo, es fuente de vida. Por ahí dice en Jeremías capítulo 2 y verso 13. Es el tentador el que arrastra al ser humano a su pecado y por ende a su maldición. En lugar de la presencia divina se produce el exilio de Dios. Así que aquella imagen de Dios echando fuera del paraíso, de su presencia al ser humano, fue por causa del pecado. Pero no olviden esto. Pecado significa separación. Así que estar en pecado es estar separados de Dios. No estar en comunión, no estar en común unidad, común unión con Dios. Implica lo contrario. Implica estar en pecado, estar separados de Dios. Así que afirmo de nuevo, en lugar de la presencia divina se produce el exilio de Dios. Génesis 3:23 y en adelante. El exilio de su gloria, Romanos 3:23. En lugar de la vida se produce la muerte. Génesis 3:19. Sin embargo, solo el gran responsable, al que los cristianos llamamos el diablo, es maldecido para siempre. El ser humano tiene opción, tiene salida, pero Satanás no la tiene. Los patriarcas, la maldición sobre los enemigos de Israel, la maldición de la separación y lejanía, de la expulsión, comienza a ver visos de esperanza con la promesa de Abraham de ser padre de muchas naciones que habrían eventualmente de ser reunidas. Los enemigos de esta promesa acarrean las consecuencias de ser expulsados de la tierra que fluye leche y miel y del rocío que cae del cielo, según Génesis 27:39. Esta es la sanción bíblica, la sanción religiosa del pueblo o para el pueblo de Dios para echar fuera de la tierra de Palestina a los que habitaron en aquel momento cuando el pueblo regresó de su exilio en Egipto. En este punto encontramos el testimonio bíblico de Abraham, Génesis 12, verso 3. Faraón, con la muerte de los primogénitos, Éxodo 12, 29 al 32. Y Balaán y Balac en Números 24, 9, donde el texto dice, maldito sea el que te maldiga. Finalmente sabemos que Faraón se vio en la obligación de pedir, de suplicar a los hijos de Israel que salieran a adorar a su Dios y que le bendijeran a él también. Éxodo 12, 32. Claro, la historia luego cuenta que él reunió a sus ejércitos y a sus carros y fue de todas formas en persecución del pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es lo que estamos afirmando aquí? El pueblo en la época de los patriarcas entendió de parte de Dios que Dios habría de bendecirles a ellos y habría de estar en contra de sus enemigos si sus enemigos no se circunscribían a la voluntad de ese Dios. Fue lo que pasó con el faraón, ¿no? Fíjense que de pronto no entró Moisés llevándose por el medio a todos los hijos varones primogénitos o hijos varones de la casa de los egipcios. Fue un proceso para tratar de convencer al faraón que reconociera cuál era el llamamiento
que Moisés había recibido y había traído en nombre de Dios o de yo soy para que el pueblo de Dios fuera liberado. Ahora hay un tercer elemento en la ley. La maldición sobre Israel culpable. Fíjense cómo del ser humano original pasamos a los enemigos de Israel y ahora el propio pueblo de Israel es receptor del concepto de la maldición. Una de las funciones de la ley es poner al descubierto el pecado. Recuerdan Romanos 7, del 7 al 13. Y ahorita dije que Dios no crea la maldad. Dios revela la maldad, la trae a la luz, la saca a flote. Número 2, desde las tablas de la ley hasta el Deuteronomio, las amenazas de maldición van ganando progresivamente en precisión y amplitud trágica. Hay una serie de versos ahí, Éxodo 23, 21, Josué 24, 20, Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26, del 14 al 39. Después pueden, con calma, pueden también los hermanos en Venezuela, en sus grupos, ir sobre estos textos bíblicos y leerlos. Número 3, los profetas fueron testigos del endurecimiento de Israel. Isaías 6:9, Habacuc 2, del 6 al 20, de su ceguera ante la desgracia inminente. Amós 9:10, Isaías 28:15, Miqueas 3:11. Por lo que los profetas se ven obligados a anunciar lo que será la consecuencia de sus hechos ante el desmoronamiento moral y religioso, violencia y ruina. Pero escuche bien esto, aún en los profetas, la maldición nunca es total. Observamos en algunas ocasiones una transición muy tierna, por cierto, a una promesa de salvación. Oseas 2, capítulo 2, verso 8 y versos 14 al 23, Isaías capítulo 6, verso 13. Fíjense, Isaías se autoproclama como impuro, hombre de labios impuros, inmundos. ¿Y qué hace Dios? Le dice, pues mala suerte, pues lo lamento, tú has cavado tu propia tumba. No, Dios toma un ser que pasa un carbón encendido por los labios de Isaías. ¿Y qué hace? ¿Qué simboliza este hecho, este acto? Dios quita el pecado, la inmundicia. Dios quita lo que se interpone, lo que separa a Dios del hombre, lo quita de en medio para que pueda haber esa perfecta comunión entre él y el ser humano. Y él pueda convertirse en un profeta, en un predicador de ese hecho que él ha vivido. Por eso, recuerden cuando algún momento me preguntaron sobre el asunto de la experiencia. La experiencia es fundamental para el entendimiento de la fe. Isaías tuvo su propia experiencia. ¿Ven? Él estaba ya en un nivel, él estaba ya en una posición, era un profeta de palacio, pero no había tenido la experiencia de comunión perfecta con Dios. Y a eso es a lo que llama Dios a través del profeta a que ocurra. No sigan en las prácticas que están llevando a cabo, sino todo lo contrario. Transformen su actitud, transformen su práctica, sus hechos, transfórmenlos. Y les da la capacidad al profeta que les hable en esa dirección. Así que vean, Dios no llega con el rayo fulminante. Dios llega con la estrategia de tratar de cambiar la situación del ser humano y ponerlos en el track, en la vía correcta, en el camino adecuado. Llamamientos de los justos a la maldición. Tanto Jeremías como los salmistas hacen llamamientos a la violencia, creándonos la dificultad de percibir que no son capaces de perdonar. ¿Acaso, pregunto yo, somos nosotros y nosotras más perdonadores que ellos? Estas son definitivamente expresiones de resentimiento personal y nacional.
¿No toman acaso algunos pobres el camino más corto para obtener aquello que poseen los ricos? Por ejemplo, acá en Puerto Rico existe la lotería. Algunos optan por vender droga en los puntos de droga o en los lugares donde crean una economía de alguna manera subterránea e ilegal, porque entienden que buscar el camino más corto es la manera adecuada de llegar al deseo y a las cosas a las aspiraciones que tienen los seres humanos. Este clamor de los justos, el que se convierte en el motor que mueve a Dios a su respuesta. Y Zacarías 14:11 dice, y no habrá nunca más maldición. Vemos pues una progresión y maduración de cómo trabajar con los sentimientos y las situaciones humanas. El desenlace de este proceso nos lleva directamente a Jesucristo. Y fíjense esto, que estamos hablando de la imprecación. Y la imprecación se convierte en un recurso literario. Cuando leemos en los Salmos o en algunos otros de los libros de los profetas o del Antiguo Testamento, como el Salmo 137, el verso final, felices, bienaventurados los que estrellen a los niños de los impíos contra las piedras. Usted dirá, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a obedecer ese mandato? ¿Cómo voy a ser feliz a través de un acto como ese de violencia? Hermano y hermana, para comprender estas expresiones, son expresiones de imprecación, de resentimiento, ya sea nacional o personal del escritor bíblico. Y nunca, aquí es donde nosotros necesitamos establecer nuestro criterio hermenéutico, que es el criterio para la aplicación del mensaje del evangelio que hemos conocido. ¿Cómo yo aplico esa palabra? El criterio hermenéutico me va a decir a mí por cuál camino entonces sigo. Pues miren, ¿sabe cuál es el mío? El criterio hermenéutico mío es el de la vida. El texto bíblico que dé muerte o que solicite muerte frente al texto bíblico que ofrece vida, al chocar de frente, yo habré de elegir siempre el texto bíblico que ofrezca vida. La vida será mi criterio hermenéutico, mi criterio interpretativo y de aplicación del mensaje de fe y del mensaje escritural. Jesucristo venció la maldición. Y llegamos con todo esto a Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Cristo hecho por nosotros pecado, según 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Y maldición, dice en el texto de Gálatas 3:13, nos rescató de la maldición de la ley y nos puso en posesión de la bendición del Espíritu Santo. En Jesús, en vez del vocablo katara, que es el griego para la palabra maldición, hallamos el vocablo uai, griego para desgraciado, que a su vez se relaciona con las bienaventuranzas del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Debemos preguntarnos, entonces, ¿para qué vino o a qué fue enviado el Hijo de Dios a este mundo? Según el testimonio bíblico, no vino, y cito, para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Juan 3:17 y Juan 12:47. Que no vino el Señor el Hijo de Dios no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos dice el modelo ético de Jesús? Y yo creo que todo creyente en Jesús y todo cristiano y cristiana tiene que ir en búsqueda de ese modelo ético. ¿Qué es lo que nos dice? Pues miren las citas bíblicas que les ofrezco. Mateo 5:44 y Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Y en Lucas 23 y verso 34, justo en la cruz antes de morir, Jesús pronunció estas palabras: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice: no devolviendo mal por mal
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y he puesto una nota ahí, la nota número 4 al final. Fíjese cómo contrasta este principio encontrado en el Nuevo Testamento con la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Aún en el Antiguo Testamento encontramos la exhortación a la no venganza personal y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Levítico 19:17. Lean esos textos bíblicos para que se den cuenta. La clave entonces que establece la diferencia está en lo que hicieron los antiguos con la ira y lo que hizo Jesús. En última instancia, Jesús nunca nos condena, sino nosotros y nosotras a nosotros mismos, al no poner en práctica sus palabras, según dice Juan 12:37 en adelante. Así que procuramos con este escrito, de alguna manera, cuestionar toda esta moda que en algún momento surgió en décadas recientes de las maldiciones generacionales, por ejemplo. Y hemos mencionado solo algunas referencias bíblicas, pero un ejemplo que viene a mi mente inmediatamente es Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Inmediatamente la gente preguntó, ¿quién pecó? Fíjense la relación entre causa y efecto, entre el pecado y la maldición, y lo malo, y lo negativo, y la enfermedad. ¿Quién? Le hicieron la pregunta, ¿quién pecó para que este joven naciera ciego? ¿Verdad? Porque si nació ciego, no nació como normalmente se espera que nazcan los seres humanos, pues eso significa que hay un pecado de por medio. ¿Ven? Que es la doctrina de la retribución operando. Si te portas bien, yo te bendigo. Si te portas mal, Dios te maldice, ¿no? Y aún en los líderes judíos de la época y el pueblo le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque alguien tiene que haber pecado. O sea, esa insistencia nuestra de los seres humanos de buscar quién tiene la culpa. Y le echamos la culpa al suegro, le echamos la culpa a la suegra, al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, al vecino, al jefe de trabajo, al profesor, a la profesora, le echamos la culpa al que es del otro bando político, le echamos la culpa al diablo y se la echamos a Dios también. Nunca nosotros tenemos la culpa. Y esa es mi insistencia, en que de alguna manera nosotros tenemos que ubicarnos, que no debemos estar explicando o buscando una explicación de causa y efecto o de la doctrina de la retribución para todo lo que nos parece negativo que ocurre a nuestro alrededor. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No es que pecar, no es cuestión de quién pecó, si sus padres o porque ustedes oyeron que anteriormente los padres se comerían las uvas agrias y a los hijos les daría de entera. En el principio aplicado de la retribución nuevamente, ¿de dónde sale esto de las maldiciones generacionales? No, volvemos. Es que esto debía ocurrir para que se manifestara la gloria de Dios o la voluntad de Dios. La mejor respuesta la dio el propio joven que fue entrevistado, el propio ciego de nacimiento. Le preguntaron, ven acá, ¿es verdad que este hombre te sanó? Y él dice, mire, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Magistral la respuesta. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Es la manifestación de Dios es lo importante. El acercarnos a Dios nuevamente es lo importante. Y no buscar culpas o echar culpas donde las hay o donde no las hay. O tratar de explicar o tratar de contestar las preguntas a las que no tenemos respuesta. Y debemos acostumbrarnos a eso. Si no tenemos respuesta a alguna pregunta, no la tenemos. El apóstol Pablo decía, ahora vemos algunas cosas como por espejo. Y el espejo de la antigüedad era un pedazo de metal que brillaban, lo frotaban, hasta que sacaban, ¿verdad? De alguna manera podían ver la silueta. Las damas, no era un espejo como ahora los tenemos, que se ve clarito todo. Era una sombra, una silueta, así más o menos cómo me puedo ver. Así eran los espejos de la antigüedad. El apóstol Pablo decía, ahora vemos algunas cosas como por espejo, pero en su momento, en su día,
veremos las cosas cara a cara. Así que tendremos algunas respuestas para algunas cosas, para otras no. Pero de eso se trata la fe de alguna forma. Bueno, termino esta parte hablando de la imprecación.